Bien, damos gracias a nuestro Dios porque en este mes de la Biblia, en el cual tenemos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios y sobre todo la importancia que ésta debe tener en nuestras vidas, seguimos estudiando sobre esta importancia de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a orar y pedir que el Señor pueda iluminar nuestros corazones, nuestros pensamientos, para poder recibir con prontitud la palabra del Señor. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, porque tenemos esta oportunidad para estudiar tu palabra. Permite que esta palabra pueda confrontar nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero también, Señor, nosotros podamos recibirla con prontitud y obediencia. Señor, gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, creo que estamos de acuerdo y vamos a estar de acuerdo en que la palabra de Dios es poderosa, ¿no? Lo hemos leído por años y creemos y estamos seguros de que la palabra del Señor es poderosa. Cuando nosotros leemos la palabra, encontramos que el mundo mismo, que el universo fue creada por el poder de esta palabra, ¿sí? De hecho, el profeta Isaías nos habla que la palabra del Señor no vuelve vacía, sino hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y nosotros creemos y confiamos que así es. Sin embargo, hermanos, ante esta realidad, ante la majestuosidad de la palabra de Dios, encontramos que nosotros no vivimos y no actuamos en conformidad a la palabra, y por lo tanto parece ser de que nosotros actuamos como si esta palabra no fuera poderosa. Y esa es la realidad. El hecho de que digamos esto realmente es verdad, y una de las razones es que no la leemos constantemente. Y esto es muestra de que no es tan importante para nosotros. Porque si la leyéramos como leemos nuestro celular, entonces significaría que esto es importante. Por eso es importante, hermanos, reflexionar en esto, en la palabra de Dios. ¿Qué tan a menudo nosotros estamos leyendo y estudiando la palabra? Tal vez nos conectemos en este día domingo, ¿verdad? Y es cuando de alguna manera escuchamos la palabra. Pero ¿y qué de la semana? ¿Buscamos alimentar nuestra vida por medio de esta palabra? Esa es la pregunta, amados hermanos. Por eso, insistentemente, volveremos a hablar otra vez sobre el poder de la palabra, y que esta palabra nosotros deberíamos de creer y obedecer esta palabra. Ese es el llamado del Señor para nosotros, a que creamos en la palabra, en su poder, y también a que la obedezcamos. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué deberías tú creer y obedecer esta palabra? Hoy vamos a ver tres razones. Tres razones que el apóstol Pablo habló en su carta, en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y vamos a meditar tres cosas, tres aspectos, diríamos, o razones por el cual deberíamos nosotros leer la palabra, obviamente, creer en ella y obedecerla. Tres razones. La primera, lo encontramos ahí en el versículo 1, dice el versículo 1, el apóstol Pablo: hermanos, orad por nosotros. Eso es una petición que hace el apóstol. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos creer y obedecer la palabra es que esta palabra nos enseña lo que nosotros debemos hacer. O sea, esta palabra nos enseña a cada uno de nosotros nuestro quehacer.
Y una de ellas es orar. ¿Orar por quiénes? El apóstol dice, hermanos, orad por nosotros. Sin duda alguna, amados hermanos, es una tarea que todos debemos estar haciendo, debemos estar orando. Y el apóstol Pablo, constantemente, él pedía que oraran por él. Él siempre en sus cartas decía, hermanos, oren por mí, oren por nosotros. Eso es importante, hermanos, porque creo que todos los siervos del Señor, aquellos que están predicando, proclamando el Evangelio, pasan por diversidad de pruebas, aflicciones. Y lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo que la iglesia debe estar haciendo es orar por estos siervos. Romanos capítulo 15, versículo 30 nos habla de esto que estamos hablando, estamos diciendo. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, diciendo, les ruego, hermanos, que oren, que me ayuden. Eso es una forma de estar contribuyendo por la causa de Cristo, orando por todos los siervos, por aquellos misioneros que están plantando una iglesia y sobre todo en esta situación en la que nos encontramos ahora. ¿De qué manera ellos pueden llevar a cabo el trabajo? ¿De qué manera se está llevando a cabo el trabajo? Y aquí el apóstol está diciendo, hermanos, les ruego que me ayuden orando por mí a Dios. Ayúdenme a orar, ayúdenme. Y es cierto, hermanos, es que hay desánimo constantemente. Eso es una de las pruebas que enfrentan los siervos del Señor, el desánimo. El hecho de que tal vez la iglesia no responda como se supone que debería responder. Uno de esos ejemplos es que, por ejemplo, cuando, hablando en el contexto de las transmisiones, se está de alguna manera tratando de llegar a los hogares de muchos hermanos. Y nosotros tenemos la posibilidad, porque yo considero que así es, ¿no? Tenemos la posibilidad de acceder a nuestro Facebook, porque todos creo tenemos un celular mínimo. ¿Buscamos nosotros congregarnos a través de este medio? Y entonces cuando aquellos pastores, aquellos siervos del Señor, líderes de iglesias, están de alguna manera batallando o luchando para que esta transmisión llegue y te das cuenta que como que no hay respuesta, entonces dices, ahí empieza el desánimo, ¿no? De que pues, estamos aquí buscando los medios y no hay respuesta de la iglesia. Entonces, en ese momento y en medio de esa situación, ¿qué debemos hacer, hermanos? Lo mínimo, dice, orar por ellos, para que estos no se desanimen. ¿Por qué? Hay una realidad, hermanos. Todos los siervos de Dios son humanos, somos humanos, y de alguna manera podríamos estar en esa situación. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Se dan cuenta? Que esto del reino de Dios es prácticamente un trabajo en equipo, hermanos. ¿Sí? Un trabajo en equipo. Unos están orando, otros están trabajando, tal vez repartiendo despensas. En fin, es un equipo y todos deberíamos estar haciendo algo. Mínimo, como estamos diciendo ahorita, orar por nuestros hermanos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna necesidad, debemos estar orando por ellos. Luego, ahí en 1 de Tesalonicenses 5:25 dice el apóstol Pablo, hermanos, orad por nosotros. Esto es una evidencia, hermanos, de que Pablo insistió tanto en que se debía de estar orando por aquellos que están proclamando el mensaje de salvación.
Y esto lo vemos desde el principio. Cuando la iglesia inicia, cuando la iglesia comienza, encontramos ahí en Hechos 12:5 lo siguiente. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, obviamente no por violento ni por causar alguna, no sé, porque lo sorprendieron robando, ¿verdad que no? Dice que él estaba custodiado, pero por predicar el evangelio. ¿Y qué hacía la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, hermanos, la iglesia somos todos, somos nosotros. ¿Estamos orando por ellos? Esa es la pregunta. Por eso, hermanos, esta palabra que hoy estamos estudiando nos enseña lo que nosotros debemos hacer, nuestro quehacer. Reconocemos que esta palabra poderosa, hermanos, y yo creo que están de acuerdo conmigo también, que esta palabra tiene la autoridad para hacer lo que tiene que hacer, porque no vuelve vacía, sino hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, hay un punto que debo comentarles. El Señor ha dejado intacta esta responsabilidad a nosotros, a la iglesia, aunque tiene el poder, su palabra tiene el poder, hermanos, tiene el poder para derrumbar obstáculos y paredes y todo lo que se encuentra en el camino, porque lo creemos así. Sin embargo, dejó intacta la responsabilidad nuestra. Por eso el apóstol lanza esta petición y dice, es una petición específica, él dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Aquí hay que entenderlo en su contexto, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que oremos para que la palabra del Señor corra. Bien, podría pensarse, entonces la palabra está cautiva. No, ¿verdad? Porque esta palabra es poderosa y traspasa fronteras, etnias, pueblos, todo, porque es poderosa. Pero entonces, ¿cuál es la petición de Pablo? La realidad es que muchos ponían obstáculos para que la palabra no se predicase. Recuerden que la palabra no está cautiva. Sin embargo, los medios que Dios utiliza, en este caso los predicadores, pueden encontrar obstáculos en el camino. Y entonces hay que orar por estos medios que Dios está usando, porque la palabra de Dios no está cautiva. Entonces, la tarea que nosotros tenemos es orar, porque hay obstáculos en el camino, hermanos. Esta palabra poderosa entonces nos enseña lo que debemos hacer, y uno de estos medios, lo hemos conocido así, los medios de gracia, es la oración. Dios nos ha dado este medio de gracia para que estemos intercediendo, hermanos, por aquellos que predican el evangelio, porque sin duda encontrarán obstáculos en el camino, y pidamos a Dios que no se desanimen, que puedan ellos fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y que sigan predicando, que sigan enseñando el mensaje de salvación. Oremos por ellos, oremos por sus familias, oremos por sus necesidades, porque sin duda hay muchas, pero el Señor es rico en misericordia, ¿sí? Y Él habrá de bendecir. Por eso, hermanos, ¿por qué deberíamos de creer y obedecer la palabra? Porque en primer lugar, hemos dicho, esta palabra nos enseña lo que tú y yo debemos hacer. Y uno de ellos es orar. Podríamos hablar todo este día hablando acerca de nuestro qué hacer, ¿verdad? Pero el texto nos lleva a otro punto. Esta palabra nos capacita para vivir en un mundo lleno de maldad. O sea, esta palabra nos capacita, nos orienta, nos dice lo que nosotros debemos hacer y cómo vivir en este mundo. ¿Cómo? Dice ahí el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, hombres perversos y malos. Ya lo hemos dicho, hermanos, somos pecadores, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Somos pecadores conviviendo con pecadores, viviendo en un mundo lleno de maldad. Hay una pregunta que el doctor Francis Schaeffer lo hace y hace que nosotros también reflexionemos en ello. Él dice, hay violencia, hay descomposición en la sociedad, al grado que resulta peligroso caminar por las calles de muchas ciudades del mundo.
Ya no es como antes, hermanos. Antes escuchamos a nuestros hermanos ya grandes, mayores, que cuentan y nos dicen, y nosotros todavía alcanzamos a vivir esa parte, ¿no? Salías a las calles y con esa confianza, esa seguridad que ibas y regresabas y todo bien. Pero ahora no tienes esa confianza de salir a las calles, porque a pleno día hay asaltos, hay violencia, hay muertes, hay una gran inseguridad. Por eso el texto dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Significa entonces que también aquellos que están predicando el Evangelio se van a topar con esta situación. Pablo mismo se topó con esta situación. ¿Cómo vivir? Por eso la pregunta que hace el doctor Francis Schaeffer es, ¿cómo debemos vivir entonces? En un mundo lleno de maldad, en un mundo hostil. ¿Cómo vivimos? La palabra entonces, volvemos a esto, es la palabra que nos capacita a vivir como Dios quiere que vivamos en este mundo hostil. Ciertamente, como dice el apóstol, hay personas perversas y malas que buscarán que el Evangelio no se siga predicando. Eso es verdad. Pablo experimentó eso desde el principio. Mucha gente se oponía al mensaje del Evangelio. Lo leemos ahí en Hechos 9, 28 y 29. Dice así: así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor, dice, en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Esa es la situación que vivió el apóstol Pablo. También cuando Bernabé lo acompañó, vivieron esta misma experiencia y lo encontramos ahí también en Hechos. Dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron, dice el texto, decidieron atacarlos y apedrearlos. Por eso Pablo dice, pensando en todos los sufrimientos que él había pasado, él menciona ahí en el texto, y en el texto que estamos estudiando, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, la palabra direccional, porque así también la llamamos, porque dirige nuestra vida, nos orienta en nuestro quehacer, nos enseña, primero, por qué estamos aquí y qué deberíamos de hacer, cómo enfrentamos a un mundo hostil. Y una de las razones para poder hablar de esto es que si esta palabra es poderosa, porque así la hemos creído y confesamos que así es, entonces debemos leer esta palabra, ¿no? Eso sería lo lógico. Deberíamos estar leyendo la palabra, deberíamos conocer, querer conocer más, saber más de lo que ella nos dice. Según estadísticas, hermanos, es que casi el 90% de los cristianos no lee la palabra. Casi el 90%. Yo pregunto, ¿en cuál de ellos estás? ¿Estamos en el 10% o en el 90% que no lee? ¿No lee? Entonces, hermanos, esto es para que reflexionemos, ¿sí? Reflexionemos cómo vivimos en un mundo lleno de maldad. Si en primer lugar no la leemos, aquí está, aquí nos enseña cómo vamos a enfrentar a este mundo, cómo la vamos a enfrentar. Aquí está, pero si no la leemos, pues no vamos a saber cómo hacerlo, ¿no? Es como cuando decía un predicador, no podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. O sea, es ilógico, ¿verdad? Por eso, hermanos, me gusta lo que dice el pastor Miguel, hablando precisamente de esto. Dice, una forma importante en la que los creyentes pueden influenciar en su entorno es organizando, defendiendo y viviendo de acuerdo con la cosmovisión bíblica.
y trato de explicar esta parte. La cosmovisión bíblica prácticamente es esto, el pensamiento bíblico, ¿sí? Eso es una forma, pensamiento bíblico. Aquí está, y con base en ello nosotros vamos a vivir. Este pensamiento bíblico que nos orienta, que nos guía. Recuerden lo que dice el Salmo 19, porque la ley de Jehová es perfecta, hermanos, que hace sabio al sencillo. Y luego, si no la leemos, hermanos, ¿qué va a pasar? Por eso el punto 3, que nos refiere aquí el texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, nos enseña la razón por la cual nosotros debemos creer y obedecer esta palabra, ¿sí? Porque esta palabra es poderosa, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos de creer y obedecer en ella? ¿Por qué, hermano? Tercero, dijimos, porque nos mantiene firmes en las aflicciones. Esta palabra, hermanos, nos va a mantener firmes en la aflicción. Hemos visto 2 puntos importantes. Primero, esta palabra nos enseña nuestro qué hacer, lo que nosotros debemos estar haciendo, y también nos capacita, es decir, nos enseña a cómo vivir en este mundo hostil. Y, tercer lugar, también entendemos de que esta palabra nos va a mantener firmes en medio de las aflicciones, porque lo cierto, hermano, es que todos vamos a experimentar algo de ello, todos. Ya el apóstol Santiago, hablando en su carta, hace referencia a esto, de las aflicciones que nosotros tenemos que pasar, ¿no? Nadie está exento, no estamos exentos de las aflicciones, hermanos, pero saber que no estamos solos, sin duda, debe ayudarnos en nuestra débil fe, ¿sí? Saber que no estamos solos. Por eso esta palabra poderosa, hermanos, nos enseña, en primer lugar, a Cristo, nos muestra a Cristo. Este Cristo que ha sido fiel, este Cristo que seguirá siendo fiel. Yo lo creo así. ¿Tú lo crees? Cristo sigue siendo fiel, Él siempre va a ser fiel. Dice el versículo 3 de este pasaje que estamos leyendo y estudiando, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Note bien el texto, dice, que os afirmará y guardará del mal. Aquí hay una verdad irrefutable, hermanos, que nosotros vamos a pasar por ahí. Que esto de la maldad es una realidad, que no estamos exentos de ello. Que las aflicciones es una realidad que no podemos evitar. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Dice el texto, fiel es el Señor. El énfasis es eso, hermanos. El énfasis es, pero fiel es el Señor. Ese es el énfasis. Y luego, obviamente, dice que os afirmará y guardará del mal. Pero yo quiero que pensemos en la primera palabra, pero fiel es el Señor. El Señor es fiel, hermanos. Por eso, cuando estudiábamos Apocalipsis, que vamos a regresar obviamente después de este mes a este libro de Apocalipsis, estudiamos ahí en el capítulo 3, versículo 14, que hacía referencia precisamente a esto, a Jesucristo como el testigo fiel y verdadero. Así se presenta Cristo en Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Por lo tanto, hermanos, Cristo es confiable, ya lo hemos dicho. Cristo es confiable. Cuando alguien no es consistente con lo que dice, no es confiable. Pero Cristo sí. Cristo sí. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él cumple su palabra. No es como nosotros, que muchas veces fallamos a nuestra palabra, ¿verdad? Pero el Señor no. Él es fiel, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero fiel es el Señor. Y luego promete, ¿va? La promesa. Él los mantendrá firme y los va a guardar del mal. Y yo quiero que exploremos un poquito el contexto de esta carta. La segunda carta que Pablo envió a la iglesia de Tesalonicenses. El contexto es que la iglesia está siendo perseguida, hermanos. La iglesia está siendo perseguida. Y aquí el apóstol lo reconoce en 2 Tesalonicenses 1, 4 y 5, dice, tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios.
Y luego dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atribulada, pero dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es necesario, hermanos. Lo que el texto está diciendo aquí es necesario que pasemos por aflicciones, por pruebas, es necesario. Porque si no pasamos, hermanos, no nos vamos a dar cuenta que realmente Dios está cuidando de nosotros. Esa es la realidad. Cuando pasamos por pruebas, por aflicciones, nos damos cuenta, experimentamos la mano poderosa del Señor, obrando en nuestras vidas. Por eso, la promesa del Señor, de su palabra, es que Cristo nos sostendrá firmes hasta el final. Él nos va a mantener firmes. No nosotros, hermanos, sino Cristo. Cristo nos mantendrá firmes. Hemos visto 3 razones por el cual debemos creer en esta palabra y obedecerla. Dijimos, la primera razón es que esta palabra nos enseña a cómo vivir aquí. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? Lo hemos visto ahí. Todo lo que vamos a hacer en este mundo, nuestro qué hacer prácticamente, y nos enseña cómo vivir en este mundo hostil. Pero también nos enseña que es esta misma palabra que nos mantiene firmes, que es nuestro refugio, hermanos, en todo momento, esta palabra. Por eso yo quiero invitarte a que cuando meditamos en esta palabra es la que nos está enseñando aquello que debemos hacer y obviamente cómo hacerlo. Esta palabra nos capacita para vivir en este mundo, ¿sí? Y esta palabra nos muestra que hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy Cristo nos ha sostenido, ¿sí? Hasta el día de hoy. En este preciso momento, Cristo sigue sosteniendo nuestras vidas. Por eso cuando entonamos, hay un himno, una alabanza precisamente que habla de eso, dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y aquí viene obviamente el gran llamado para nosotros, dice, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Pero eso solamente sucede cuando exponemos nuestra vida a esta palabra. Empezamos a experimentar una transformación, porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Lo hemos leído y así lo creemos. Por eso hoy somos llamados a vivir y a movernos en el poder de esta palabra. Yo quiero hacer una pregunta directamente a ti el día de hoy. ¿Tú crees y vives en obediencia a esta palabra? ¿Tú crees y vives en obediencia a esta palabra? Y tenemos que ser sinceros, hermanos. La realidad es que no creemos del todo. No obedecemos del todo a esa palabra. No. Por eso vamos a pedirle al Señor y que su Espíritu Santo nos ayude a comprender la razón. ¿Sí? Que su Espíritu Santo nos ayude a entender. ¿Por qué? Porque yo no creo y no obedezco del todo a esta palabra. Hay que entender, hay que ir al origen. Y sabes, el origen está en nuestro corazón y es el pecado que abunda en nosotros. Somos pecadores. Esa es la realidad, hermanos. Somos pecadores. Por eso actuamos y vivimos de esa manera. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a pedir que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a entender su palabra, su evangelio, y que realmente empecemos a descansar en este evangelio que es Cristo mismo. Por eso el Señor mismo dijo, y conoceréis la verdad. Esta es la verdad, hermanos, y esta verdad nos hará libres.
¿Libres de qué, hermanos? Del pecado de nosotros mismos. Hay que creer en esta palabra. Vamos a orar y pedir que el Señor pueda confirmar su palabra en nosotros. Padre, gracias. Gracias te damos por ese sacrificio perfecto que llevaste, Señor, a cabo en la cruz del Calvario. Te agradecemos por tu palabra escrita, que hoy podemos meditar en ella. Tu palabra que nos enseña a vivir en este mundo hostil. Nos enseña también nuestro quehacer, aquello que nosotros debemos llevar a cabo cada día, conforme a tu voluntad. Pero también esta palabra nos mantiene firmes, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Padre, por enseñarnos estas verdades que no podemos, Señor, refutar. Es verdad eterna, porque tu palabra, Señor, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Permite que esta palabra, Señor, podamos creer y obedecer en ella, meditar constantemente, y que tu palabra entonces sea ese fundamento para nuestras vidas. Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.